Omar Espinosa Hoyo. Dé cuenta, por favor, con el proyecto de resolución que somete a consideración de esta Sala Superior el magistrado Salvador Nava Gomar. Con su anuencia, magistrado presidente, magistrados. A continuación daré cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio de revisión constitucional electoral 306 de 2011. Los antecedentes son los siguientes. El Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal emitió el acuerdo ACU-69-11, por el cual se aprobaron los mecanismos para recabar el voto de los ciudadanos del Distrito Federal residentes en el extranjero. Diversos partidos promovieron juicios electorales en contra de dicho acuerdo y su anexo denominado Procedimiento de Votación Electrónica por Internet. El Tribunal Electoral del Distrito Federal resolvió esos juicios en el sentido de acumularlos y revocar tal acuerdo en lo que fue materia de la impugnación, así como el citado anexo. Inconforme con tal determinación, el Partido de la Revolución Democrática promovió, en su contra, juicio de revisión constitucional electoral. En el proyecto, en síntesis, se destaca que el tribunal responsable consideró que tal acuerdo y su anexo eran violatorios del principio de certeza, entre otros motivos, porque no se dio intervención a los partidos políticos. Además, porque previamente a su aprobación no se realizaron pruebas de su viabilidad y funcionalidad y no prevén medidas de seguridad para conformar una confiable lista nominal de electores. Asimismo, el tribunal responsable realizó una ponderación de principios para determinar si la vulneración del principio de certeza era algo que se debería soportar en aras de privilegiar la universalidad del voto, concluyendo que no. Con base en lo anterior, el tribunal responsable determinó revocar el referido acuerdo y su anexo. Sin embargo, en el proyecto se explica el por qué son inexactos tales asertos. Así, entre otras cosas, se establece que, contrariamente a lo sostenido en la resolución impugnada, la normativa que prevé el voto de los ciudadanos del Distrito Federal en el extranjero sí cumple con las medidas de seguridad que permiten avalar la conformación de la lista nominal de electores residentes en el extranjero. Existe un procedimiento claro y definido para distribuir las solicitudes de inscripción, así como para recibir las mismas e integrar esa lista, además de que se establecen plazos ciertos para llevarlo a cabo cada una de las etapas previstas, a efecto de que dicha lista quede debidamente integrada. Por otra parte, se establece que de las copias certificadas de las minutas de diversas sesiones ordinarias del comité encargado de coordinar las actividades tendientes a recabar el voto de los ciudadanos del Distrito Federal residentes en el extranjero, se advierte que los representantes de los partidos políticos fueron convocados a tales sesiones, observándose incluso la intervención de diversos representantes, por lo que es inexacto que el procedimiento carezca de certeza porque no se les haya dado intervención. Asimismo, se establece que si el propio tribunal responsable determinó que en la etapa previa a la emisión del sufragio no existía alguna afectación a sus características, ello no debe desvincularse de la segunda etapa, esto es, de la emisión del sufragio, por lo que debe considerarse que ordinariamente habrá certeza de quién vota es el titular del derecho. En consecuencia, al ponerse de relieve que es inexacto que el acuerdo primigeniamente reclamado y su anexo sean violatorios del principio de certeza, en el proyecto se determina que la ponderación de principios se hizo partiendo de premisas equivocadas, motivo por el cual su resultado también merece ese calificativo. Por tanto, y dado los plazos que transcurren en el proceso electoral para elegir jefe de gobierno en el Distrito Federal, en el proyecto se propone que esta Sala Superior, en plenitud de jurisdicción, analice los agravios cuyo estudio omitió hacer el tribunal responsable, mismos que se consideran infundados, entre otros por los motivos siguientes. Se alega que el acuerdo impugnado no prevé algún mecanismo para que los partidos políticos puedan verificar la lista nominal de electores del Distrito Federal residentes en el extranjero. Se estima que el agravio es infundado porque la verificación de la lista nominal de electores de los partidos políticos está prevista legalmente. Además, los partidos políticos conforman el Consejo General, el comité encargado de coordinar las actividades tendientes a recabar el voto de los ciudadanos del Distrito Federal que residen en el extranjero, así como las comisiones de vigilancia. A través de la representación que tienen, se asegura su participación. Se aduce que el acuerdo impugnado carece de las medidas y controles de seguridad suficientes a efecto de implementar el voto electrónico por Internet. Se considera que el agravio es infundado, ya que lo previsto en el acuerdo y anexo impugnados en materia de medidas de seguridad es razonable y suficiente para garantizar los principios de legalidad y certeza, así como las características del voto. A lo largo del documento anexo al acuerdo mencionado, denominado Procedimiento de Votación Electrónica por Internet, se advierten diversas medidas de seguridad, mismas que se describen en el proyecto. En consecuencia,
al considerarse fundados los agravios materia del juicio de revisión constitucional electoral e infundados los que se hicieron valer en los juicios en que se emitió la sentencia reclamada, en el proyecto se propone revocar la misma y reconocer la validez del acuerdo ACU-69-11, así como el anexo denominado Procedimiento de Votación Electrónica por Internet. Asimismo, se propone vincular a las distintas autoridades relacionadas con la recepción del voto de los ciudadanos del Distrito Federal residentes en el extranjero a cumplir con lo dispuesto en dichos instrumentos jurídicos, cuya validez se propone reconocer en el proyecto. Muchas gracias. Señores magistrados, está a su consideración el proyecto de la cuenta. Señor magistrado Flavio Galván Rivera tiene el uso de la palabra. Magistrado presidente, en este caso tampoco coincido con el proyecto de sentencia que somete a consideración de la sala el magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar. Efectivamente pueden ser cuestionables muchos de los argumentos que sustentan la sentencia del Tribunal Electoral del Distrito Federal. Pero a fin de abreviar, iré solo al fondo de la controversia. En mi opinión, efectivamente, como hizo el Tribunal del Distrito Federal, se debe revocar el acuerdo que establece las reglas para poder recabar el voto de los residentes en el Distrito Federal que están fuera del ámbito territorial de esta entidad federativa y que se encuentran en el extranjero. En mi opinión, no puede el Instituto Electoral del Distrito Federal modificar el sistema normativo electoral vigente en la entidad, y a ello conduce el acuerdo primigeniamente controvertido al instituir el voto de los mexicanos en el extranjero por Internet para poder elegir al jefe de gobierno del Distrito Federal. Igual que en el caso anterior, no dudo en que es de justicia que los mexicanos del Distrito Federal que residen fuera de esta entidad federativa y allende las fronteras de la República Mexicana, no solo en los Estados Unidos de Norteamérica, sino, como decía ayer en otro asunto, en cualquier parte del planeta, tienen derecho a votar, aunque también este derecho se cuestiona y se controvierte si es o no democrático que quienes no están en territorio nacional voten y elijan a las autoridades que no han de sufrir o disfrutar en su actividad como gobernantes. No entro a este debate, simplemente hago alusión porque es parte de la doctrina de la democracia de si es o no democrático que se decida en uno u otro sentido. No me pronuncio por ninguno de los dos aspectos, no es el tema, no es la controversia, sino si puede o no el Instituto Electoral del Distrito Federal establecer el voto por Internet. Y en esto coincido con los enjuiciantes. No tiene facultades el Instituto Electoral del Distrito Federal para ese efecto, a pesar de que se diga que puede instrumentar el voto electrónico. La instrumentación del voto electrónico, en una interpretación sistemática y funcional del Código Electoral de Instituciones y Procedimientos vigente en el Distrito Federal, solo puede ser dentro del territorio nacional, porque la normativa de la legislación del Estado, del Distrito Federal, establece claramente que en las secciones previamente aprobadas por el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal. Y aun cuando de manera innecesaria
pero aclaratoria, el artículo 283 del Código Local define lo que se entiende por sección electoral. Esto me lleva a la conclusión de que el voto electrónico a que hace referencia es única y exclusivamente aquella que se emite dentro del territorio del Distrito Federal y, reitero, en las secciones previamente aprobadas por el mismo Consejo General del Instituto Local. Establecer el voto por Internet ya no está en el ámbito de instrumentación que la legislación concede al Instituto Electoral. Es modificar todo el sistema electoral. Seguramente es para bien, probablemente es para un mejor sistema democrático de elecciones, pero no es la causa, la finalidad o la teleología la que motiva mi conclusión, sino la falta de facultades. Si revisamos la normativa electoral vigente en la República Mexicana, desafortunadamente no vamos a encontrar en ninguna ley electoral, en ningún código federal o local, el voto por Internet. Ni siquiera en el Código Electoral del Distrito Federal. Si buscamos en el ámbito internacional, encontraremos de manera excepcional previsto en Holanda, en Suiza, en Escocia, en Alemania, en Estados Unidos de Norteamérica y en Austria, prevista la emisión por Internet del voto de los ciudadanos, pero prevista en la legislación, en la normativa vigente. ¿Debemos nosotros tender hacia esta forma de votar? Probablemente sí sea necesario que se haga, pero en el caso del Distrito Federal será la Asamblea Legislativa la que tenga que modificar el Código Electoral del Distrito Federal para establecer, para instituir esta forma de emisión del voto, y estando facultado, si así lo considera el legislador, el Consejo General o alguna de sus comisiones o comités para poder instrumentar el voto. Pero instrumentar es proveer en la esfera administrativa a la observancia de la norma, al cumplimiento eficaz de la norma, no crear la norma inexistente como sucede en este particular. Por ello es que no coincido con el proyecto y, en mi opinión, aun cuando por causas diferentes, se debe revocar el acuerdo primigeniamente impugnado. Gracias, presidente. Señor magistrado Salvador Nava Gomar, ponente en el asunto. Con su venia, señor presidente. Y yo difiero de lo que dice el magistrado Galván, evidentemente que está en contra del proyecto, pero me parece que no se modifica la normativa en lo sustancial, es decir, no se está haciendo eso, sino regulando por vía administrativa, y para ello tiene facultades la autoridad, así es como lo leo y así está construido el proyecto, un sistema de recepción, una modalidad de recepción del voto. Es decir, no se altera en lo sustancial ni el sistema electoral, ni las cualidades específicas y esenciales del propio voto, su carácter universal, secreto, libre, directo. Tan solo déjeme leer dos preceptos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, que me parece sustentan lo que estoy diciendo. El artículo 35 establece que son atribuciones del Consejo General, en su fracción primera establece aprobar con base en la propuesta que le presenten los órganos competentes del Instituto Electoral los ordenamientos siguientes. En la fracción D establece la normatividad y procedimientos referentes a la organización y desarrollo de los procesos electorales y de participación ciudadana, empleo de sistemas electrónicos de votación y voto de los ciudadanos del Distrito Federal residentes en el extranjero. Me parece que ahí está la competencia que se refuerza con la fracción
13 de este mismo apartado. Dice: aprobar o rechazar los dictámenes o proyectos de acuerdo o de resolución que respectivamente propongan las comisiones, los comités, la Junta Administrativa, el consejero presidente y los titulares de las Secretarías Ejecutiva y Administrativa, Unidad Técnica, Especialidad de Fiscalización y Contraloría General, y en su caso ordenar el engrose que corresponda. Y la 27ª, la 27, establece autorizar el uso, parcial o total, de sistemas electrónicos para recibir el voto de la ciudadanía en los procesos electorales y de participación ciudadana. Creo que lo que está haciendo es una implementación justamente en la esfera administrativa, proveyendo para, considero, potenciar justamente el derecho al voto, y además, lo cual celebro en lo particular, porque eso no lo mencionó el magistrado Galván, pero lo celebro en lo particular porque me parece que están echando mano de las herramientas para justamente llevar allende nuestras fronteras de una manera más eficiente, amigable y accesible, y pareciera que barata, la posibilidad de desarrollar más y mejor este derecho. Por ahora sería cuánto, señor presidente. Señor magistrado Manuel González Oropeza, tiene la palabra. Pues ha sido muy interesante la intervención del magistrado Galván, porque efectivamente pareciera que él propone que la forma en que se vota está reservada a la ley, como que hay un principio de legalidad, digamos, del procedimiento para votar. Pero yo pensaba precisamente mutatis mutandi con relación a los usos y costumbres, que no tiene nada que ver, pero que se refiere al procedimiento en que votan las comunidades indígenas. No está tampoco en la ley previsto. Las comunidades indígenas pueden votar en pizarrón, con la mano alzada, o sea, eso ya depende de que el catálogo correspondiente lo autorice la autoridad electoral. Me parece que las 3 disposiciones que ha leído el magistrado Nava y que entiendo se contienen en el proyecto, prácticamente la ley está diciendo que el voto se puede emitir de manera electrónica, y de tal manera que este acuerdo pues hace precisamente lo que la ley ya le autoriza, de tal suerte que no veo ninguna violación a la ley en ese sentido, por lo que en principio también votaré a favor del proyecto. Señor magistrado Constancio Carrasco Daza, tiene el uso de la palabra. Es muy breve mi exposición, presidente, porque me afilio al proyecto en todos sus términos, en todas sus partes. Además me parece un proyecto importante, muy importante desde mi perspectiva. Quisiera decir 2 cosas que para mí son esenciales. Reconocemos todos, creo que se incluye en eso el magistrado Galván, si no me disculpo, que el diseño jurídico electoral en el Distrito Federal obliga a la autoridad electoral de la capital a instrumentar el voto de los ciudadanos del DF en el extranjero. Hay una imposición legal que exige esto al Instituto Electoral de esta ciudad capital. El magistrado Galván dice que esto no podemos llevar esto a decir que dentro de esta instrumentación se esté permitiendo por el legislador que se efectivice a través del voto electrónico, si no lo malinterpreto. Mi perspectiva es distinta, porque precisamente la instrumentación, y esto creo yo que es fundamental, del voto de quienes hayan nacido en esta capital y residan concretamente en los Estados Unidos, encuentra como uno de sus mecanismos mejores para ser recepcionados la vía de Internet, la vía electrónica. ¿Por qué creo esto? En principio estamos hablando del derecho fundamental al voto activo de nuestros connacionales que se encuentran en Estados Unidos. Regresando al sistema convencional,
que hoy nos impone nuestro trabajo, nuestro quehacer de interpretación. Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Bamaca Velázquez contra el Estado de Guatemala, determinó de manera muy precisa: es obligación de los Estados parte tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos disfruten de los derechos que esta convención les reconoce. Esto, si me permiten esta expresión, esta consideración de Corte Interamericana, por supuesto que trasciende al caso de todos los asuntos en el que estemos analizando la emancipación de derechos humanos. Yo me pregunto si es un deber hoy de las autoridades electorales no solo promover, sino instrumentar el voto de los mexicanos, concretamente en los Estados Unidos, si al hacerlo vía internet la autoridad electoral del Distrito Federal no está tomando las medidas que remuevan obstáculos que puedan existir y que ya han existido en otros procesos electorales, para que nuestros connacionales disfruten del derecho que la Convención y la Constitución les reconoce a poder ejercer el voto activo más allá de nuestro país. Esta es la perspectiva que yo creo orienta el proyecto y en la cual yo me afilio sin duda. Los rubros, para mí, esenciales, o las cualidades inherentes a la posibilidad de votar a través de internet, para mí responden a cabalidad a criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad que el magistrado ponente, el magistrado Salvador Nava, nos propone. Para mí, esta instrumentación permite una mayor tutela del derecho fundamental al voto activo en tratándose de mexicanos que residen en Estados Unidos. Posibilita, sin duda, de manera racional, que nuestros connacionales efectivicen su derecho al voto activo. Creo yo que en el propio acuerdo también se encuentran resguardados los atributos inherentes al voto que nos ha explicado el magistrado Nava Gomar, y por eso es que estoy de acuerdo con el proyecto en sus términos, presidente. Al no haber más intervenciones, señor secretario general, de acuerdo, tome la votación, por favor. Por supuesto, presidente. Magistrado Constancio Carrasco Daza. A favor del proyecto de cuenta. Magistrado Flavio Galván Rivera. En contra del proyecto en términos de mi intervención y del voto particular que presentaré en su oportunidad. Magistrado Manuel González Oropesa. De acuerdo. Magistrado ponente Salvador Olimpo Nava Gomar. Con el proyecto. Magistrado presidente José Alejandro Luna Ramos. Con la consulta. Presidente, el proyecto ha sido aprobado por una mayoría de 4 votos de los magistrados que integran esta sala superior, con el voto en contra del magistrado Flavio Galván Rivera, quien anuncia la emisión de un voto particular. En consecuencia, en el juicio de revisión constitucional electoral 308 de 2011 se resuelve: único, se revoca la sentencia impugnada emitida por el Tribunal Electoral del Distrito Federal para los efectos precisados en la presente ejecutoria.